2 veces su altura. La vieja teje, está sentada y pasa con paciencia hilos de distintos colores. Juan observa a la donita. ¿Quiere saber del tiempo antes de la luz? ¿Del tiempo de todos? Pregunta la vieja. Y empieza el relato. No había nada, solo la luz, y allá se fueron ellos, con la luz. ¿Cómo es que no me llevaron? Por distraída, por jugar. Era una niña, te dije, y estaba en otra parte, escondida, y cuando me di cuenta, se habían ido. No me asusté. No sé qué me pasó, pero no tuve miedo. Y entonces me habló el agave y me dijo: Mako, niña, tú te quedas para urdir. Tenés que tejer la historia de los hermanos y las hermanas. Después me dormí y me desperté en un poblado. Allí crecí hasta que volví a Espina Profunda para cumplir con lo que me dijo el agave, la noche en que mis hermanos y hermanas se fueron detrás de la luz. Y acá estoy, con mis encarguitos. Es de María José Apesteguía, que es una escritora marcojuarense, pero que estudió en Córdoba y que ahora vive en Uruguay. El libro es su última novela, se llama El Archivo y está editado en Uruguay. Y como hay en esta charla aguja y lápiz, el otro texto es de Borges. Dice así: Aidan continuó. Unos pocos huyeron y serán la befa del pueblo. De cuantos quedamos aquí, no hay uno solo que no haya matado a un noruego. Cuando Bagnon murió, yo estaba a su lado. A nosotros nos toca merecer haber sido testigos de su muerte y de las otras muertes y hazañas de esta grande jornada. Sé la mejor manera de hacerlo. Iremos por el atajo y arribaremos a la aldea antes que los vikingos. Desde ambos lados del camino, emboscados, los recibiremos con flechas. La larga guerra nos había rendido, por eso los conduje hasta aquí para descansar. Se había puesto de pie y era firme y alto como cuadra a un sajón. Y después, Aidan, dijo uno del grupo, el más joven, después nos matarán. No podemos sobrevivir a nuestro Señor. Él nos ordenó esta mañana y ahora las órdenes son mías. No sufriré que haya un cobarde. He hablado. Los hombres fueron levantándose y alguno se quejó. Somos 10, Aidan, contó el muchacho. Aidan prosiguió con la voz de siempre. Seremos 9. Werfer, hijo mío, ahora estoy hablando contigo. Lo que te ordenaré no es fácil. Tienes que irte solo y dejarnos. Tenés que renunciar a la contienda para que perdure el día de hoy en la memoria de los hombres. Eres el único capaz de salvarlo. Eres el cantor, eres el poeta. Es un cuento de Borges que se llama, está en su libro La moneda de hierro y se llama 991 antes de Cristo. Y es de una batalla importante de Inglaterra y de los vikingos con los noruegos, perdón, de los vikingos con los sajones y bueno, Borges le gusta imaginar que conocemos ese combate tan famoso por este poeta. Y bueno, eso es lo que voy a buscar todo el tiempo, esta analogía. Bueno, ¿por qué le puse Había una vez de título? Porque bueno, como todos sabemos, el había una vez es una fórmula, ¿sí? Una fórmula que se usa
tradicionalmente en los cuentos orales y también en los cuentos infantiles, ¿sí? Pero esta fórmula tiene dos características. Una que tiene que ver con la estructura narrativa. O sea, cuando hablamos de narrativa hablamos de inicio, nudo y desenlace. Y esta indica el inicio de algo, como fueron felices y comieron perdices, nos indica el final, ¿sí? Y esta fórmula también tiene un poder sobre el que escucha. ¿Por qué tiene un poder? Porque es como un conjuro. Uno escucha bien una vez y ya tiene ganas de que le cuenten algo, ¿sí? Como que nos predispone a escuchar. Y como una fórmula que se fue repitiendo de generación en generación, ya forma parte de nuestra memoria colectiva, entonces además de la llamada esa que sentimos, de, ay, nos van a contar algo, uno se siente con algo familiar, se siente como una acogida, o sea, me invita a escuchar y como que me recibe, ¿sí? Y se me ocurrió pensar que así como estaba haciendo la analogía entre el poeta, ¿quieren sentarse? Sí, gracias. Vengan acá cerquita nomás, acá en la rueda. Entre el poeta, que tenía que contar la batalla, y la tejedora, también podemos hacer una analogía con esto. Recién Angie, las que tuvieron en la charla anterior, sí, habló de memoria afectiva y habló y dijo que, por ejemplo, uno podía estar tejiendo en Buenos Aires un textil y que se trasladaba, si era un diseño, se podía trasladar a Santiago del Estero o al sur, donde... Bueno, entonces, así como esta fórmula nos convoca y nos lleva a vaya a saber a qué se había una vez, pero puede ser un mundo fantástico, maravilloso, lleno de fantasía y a un tiempo muy lejano, qué sé yo, de príncipe, de princesa, de castillo. Entonces, con los textiles pasa igual, ¿sí? Porque nos trasladan a sitios y a lugares, a emociones, a sensaciones que pueden ser muy lejanas. Se me ocurre pensar en un mantel bordado por alguien querido, como una mamá, una abuela, y nosotros, al estar en contacto con ese mantel, aparecen emociones, recuerdos, sensaciones que a lo mejor creíamos que se habían perdido, que se habían extraviado, y a través del textil es como nos ponemos en contacto. Lo mismo cuando encontramos una prenda de cuando éramos niños o bebés, que nos lleva a encontrarnos con un cuerpo que nos perteneció hace tiempo, o también puede encontrarnos con otros cuerpos que ya no están en este momento junto a nosotros, pero a través de ese textil. Hay una autora que se llama, que seguramente la conocen, que se llama Tania Bustos, que escribió un libro que se llama Gestos Textiles, y habla de esto, de la relación entre el tiempo, el objeto y el cuerpo, y dice que la memoria del cuerpo es textil. Entonces, una prenda guarda el olor, una sábana guarda la silueta, una aguja guarda el sudor. Y como voy a ir dejando, como hilo suelto voy a hacer. O sea, para no irme del hilo que trato de conducir, voy dejando hilos sueltos que van a ser recomendaciones o estímulos para que ustedes sigan leyendo. Hay un hermoso libro de Rosa Montero, no sé si la conocen, que se llama La loca idea de no volver a verte, sí, que es el duelo de Marie Curie, que se acaba de morir su marido, que sufrió un accidente, lo atropelló un carro de caballos, y bueno, ahí en la novela trabaja mucho durante su duelo. Ella está con una prenda de su marido ensangrentada y la tiene todo el tiempo por el olor, y bueno,
ahí está muy bien trabajado. Bueno, por eso puse ahí una vez. ¿Por qué puse la aguja? Bueno, porque forma parte de esta materialidad del textil, la herramienta, el utensilio. Pero cuando puse la aguja empecé a leer cosas maravillosas acerca de la aguja, más allá de que es la herramienta. Entonces les voy a dejar como hilo suelto para que ustedes sigan leyendo cuando quieran o cuando puedan. Bueno, me encontré con el dato que la aguja, las primeras agujas se encontraron en el Paleolítico, 20.000 años antes de Cristo, cosa que me llamó la atención. Hay una bibliografía muy interesante que habla de la aguja, distinguiéndola del alfiler, y dice que la aguja nunca es violenta, nunca es agresiva, y por eso simboliza el perdón, porque repara el daño, así como repara el tejido, también repara el daño. Entonces hay toda una bibliografía muy interesante que los invito a leer, que es también la relación de los procesos textiles con la escritura terapéutica, también la escritura que sirve para reparar. ¿Qué relación hay entre un proceso textil y ese proceso de escribir lo que nos dañó y cómo los dos pueden reparar? ¿Sí? Otra cosa que me llamó, bueno, acá les leo dos versitos hermosos, uno de una escritora de Ushuaia que dice: soy la costurera, surzo heridas, enhebro, surzo, enhebro y miro el cielo desde el ojo ensangrentado de la aguja. Y Gabo Ferro, que es un genio y que tiene mucho de lo textil en su obra, dice: surcí, cosé de mí todo destrozo que verás, bordá todo lo que creas que se puede iluminar. Ahí se ve bien la fuerza. Y miren cómo se llama el poema: Seré tu ajuar, ¿no? Bueno, también lo del Festival de las Agujas, que no lo conocía, que es un ritual budista, sintoísta japonés, que se celebra cada año para agradecer y despedir a las agujas usadas. Un ritual muy hermoso. Y una cosa que descubrí en este punto de cruz que estábamos hablando recién con Caro, que ya lo vamos a retomar varias veces, que es una novela de una escritora mexicana, y que es también como lo que le decimos en literatura un híbrido, porque a la vez que nos va contando una historia, la novela es narrativa, ¿no es cierto?, cuenta una historia de tres amigas, también va dando mucha información sobre los mitos, pero siempre con relación al bordado. Los mitos, los puntos de México, la etimología de las palabras, toda la bibliografía que hay, bueno, interesantísimo. Y ahí yo tengo en mi biblioteca una larga colección de versiones de Caperucita Roja, porque el cuento tradicional ha sido reescrito de distintas líneas, de líneas feministas, bueno, entonces colecciono versiones de Caperucita Roja y me entero por este libro, que por supuesto ahora lo quiero conseguir, pero dice que hay una versión anónima muy antigua de Caperucita Roja, que ustedes se deben acordar del cuento, que cuando llega al bosque tiene que elegir. Yo siempre había escuchado el camino corto, el camino largo, bueno, también está la Caperucita en Nueva York, que tiene que frenar en un semáforo, bueno, hay muchas versiones, pero esta versión dice que tiene que elegir entre el camino de las agujas o el camino de los alfileres. Que me pareció bellísimo. Hay que un poco dice, ¿lo conocés? No, leí el título de ese libro. Todo, yo lo voy a dejar acá el corpus, que yo les explico, y lo puedo mandar por WhatsApp porque lo cargué, porque hay, o sea, traje algunas cositas, porque bueno, son pesados, y algunas cositas no están en el corpus porque ya les cuento cómo hice la selección, pero acá hay 16 textos narrativos que hablan del bordado, de la costura o del tejido. Y bueno, después me encantaría que puedan mirarle las ilustraciones, pero bueno, ¿por qué elegí el lápiz? ¿Por
porque, bueno, así como había elegido algo más que simboliza la materialidad de lo textil, elegí el lápiz para simbolizar la materialidad de la escritura. ¿Por qué no elegí una lapicera? Porque me pareció que el lápiz daba la posibilidad de corregir, de borrar y volver a escribir, que me daba más libertad de borradores, que bueno, también es una figura retórica que se llama metonimia, que es una parte por el todo, o sea, como que nombra o el símbolo por el referente, o sea, digo lápiz y enseguida pensamos en la escritura, ¿no es cierto? Bueno, del lápiz les recomiendo un libro que se llama Mi lápiz, de Virginia Piñón, ¿sí? Que tiene unas palabras muy poéticas que tienen una mirada sobre el lápiz muy, muy diferente, y también las ilustraciones son muy originales, y entonces nos llevan a ver el lápiz desde formas inéditas como hace la literatura, pero también a vernos y poder dibujar la mejor versión de nosotros mismos. Es un libro así de chiquitito, alargado, pero se lo recomiendo. No sé si alguien lo conoce, es hermoso. Bueno, también se me ocurrió pensar en que un tema interesante sobre el lápiz es esto: escritura analógica, escritura digital. Bueno, ¿cuáles son las ventajas, las desventajas, qué sé yo? Y entonces se me ocurrió pensar, digo, no sé cuál es mejor, pero que el cerebro es como que nos pide por lo menos una porción, no sé si diaria, pero de mano, de materia, de artesanía. Digo, ¿será por eso que, por ejemplo, las lectoras, ¿sí?, escribimos y leemos? O sea, no podemos dejar de marcar, ¿sí?, de ir escribiendo, de marcando, o sea, como que vamos leyendo con el lápiz, o por eso a lo mejor firmamos los libros, o a lo mejor los dedicamos, o sea, como que parece que necesitáramos se me ocurre esa idea. Bueno, vamos a dejar esto para no retrasarme. ¿Cuál sería, para cerrar esto, el título? Había una vez una aguja y un hilo, decir que las manos escriben con hilo y también escriben con palabras, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero hacer? Como un panorama así muy general, porque supongo que no hay gente especialista en las letras, o que de la narrativa contemporánea, ¿sí? La narrativa contemporánea femenina escrita por mujeres, ya voy aclarando después estos conceptos, escrita por mujeres originalmente en lengua castellana o española, ¿sí? Cuando digo narrativa estoy hablando de novela, cuento, y esta salvedad de que hay híbridos. Hay mucha novela mezclada con ensayo, con investigación, pero dejé de lado la poesía, ¿sí? Traje, para que vean, por ejemplo, hay mucha poesía, pero dejé de lado. Digo escrita por mujeres y estoy diciendo narrativa femenina. No estoy haciendo una redundancia. No es excluyente cuando digo femenino que sea escrita por otra identidad sexual, pero yo el corpus lo hice con exclusivamente mujeres. ¿Y qué quiere decir originalmente? O sea, lengua castellana o española, que no tuve en cuenta las traducciones. Ahí dormí un corpus de 16 obras, 16 novelas o cuentos, y no me voy a detener en eso porque quiero ir a otra cosa, a las causas, por qué aparece tanto el tema del textil. Porque 16, el recorte que yo hice, 16 obras, y hay más, y no la tengo en cuenta la poesía, es, bueno, así en líneas generales le digo que el tema que más aparece es la costura, en segundo lugar el bordado, y en tercer lugar el tejido en estas obras. Pero yo haría algunas diferencias. O sea, hay obras como esta de Punto Cruz, o como Isol, la que vamos a usar, o como que la materialidad, o sea, el bordado,
es lo protagónico, o el tejido o la costura. Es decir, no es un telón de fondo. No es que, por ejemplo, porque aparece el que uno encuentra, incluso desde el título uno dice, esto debe abordar el textil, pero a lo mejor es solamente porque trabaja en un taller de costura o en una academia, o sea, el espacio de la novela, de la narrativa. O a lo mejor los protagonistas son diseñadores, modistas, pero no en todas hay un protagonismo. Y pasa también mucho con la crítica. O sea, cuando yo buscaba a ver qué había, me pasaba que alguien recién lo dijo, lo de textil, vos que me presentaste, se basa mucho en la idea de Barthes, que dijo, ¿no es cierto?, que el tejido, el texto es un tejido que tiene la misma etimología. Entonces, por ahí, la novela no tiene nada que ver con la materialidad, ¿sí?, de lo textil, pero la crítica hace una crítica basada en lo textil, porque habla como que la escritura es una costura, ¿sí?, y que es un entramado. Entonces a lo mejor después uno lee la novela y no encuentra lo textil ahí, es la crítica que la lee de los textiles. ¿Se entiende lo que digo? Por esta idea. Y un poco también me parece que hay una escritora que habla de literaturas clónicas, como que es un momento de literatura que se copian, lo que diríamos una moda. Yo recuerdo de otras épocas, por ejemplo, que lo culinario se había puesto muy de trabajar novelas desde los sabores, de los olores, de las recetas. Después, por ejemplo, en las escrituras cordobesas se dan muchísimo mujeres que escriben sagas de lo que se llama novela histórica. Como que se puso una moda. Entonces, a lo mejor podría hacer esa apreciación de que por ahí algunas son oportunistas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la causa de que esté apareciendo tanto este tema en novelas? ¿Se le ocurre? ¿Tienen alguna teoría? ¿O algún...? Nuestra visión es de tejedoras, ¿viste? No sé si hay alguien que hace literatura, pero nosotros tejemos mucho. Pero nosotros aprendemos que el textil también es una escritura, o sea, informa sobre el origen de las personas, de qué lugar y qué estatus tiene la persona. Entonces es como una lectura, como que se puede ver. Totalmente. Por ahí lo vemos nosotros emparentados con como leer un textil. Sí. Claro, sí. Después de la parte de escritura, no, me hiciste acordar de Agua para Chocolate. Claro, totalmente. De la época, ¿no? Sí, pero en realidad yo muchas horas de tejido no estoy leyendo poco. En una época que no tejía, ¿viste? Antes sí leía más, pero nada más que eso. Además, en la vida diaria, nuestro vocabulario está lleno de frases textiles. Totalmente. No quise tocar ese tema porque es como que se aborda mucho en todas las investigaciones. Pero es continuo en todo. Sí. No doy puntadas sin hilo, la vida es una madeja, no sé, son infinitas y las decimos sin tomar conciencia de que nos estamos refiriendo al textil. Es continuo la aparición del textil en nuestro vocabulario. Sí, pero eso fue siempre. Claro, siempre. Pero nunca se tomó conciencia. ¿Hay más conciencia ahora? Y porque, quizás sí. A ver, las que son especialistas, yo tengo esta percepción, que lo hablábamos anoche. Sí. No, lo hablamos con Debbie también. Okay. Como que el textil, bueno, hay tantas cosas hermosas para decir, pero como que desde sus orígenes sirvió, no me gusta la palabra servir, expresó o fue un vehículo o un instrumento o un lenguaje, como dijiste vos, para muchísimas cosas, ¿sí? Pero como muchísimas cosas como que para encontrarnos, para hacer algo colectivo, para hacer arte, aunque como estaba hecho por mujeres,
siempre le daban la categoría, para hablar de una forma, o lo catalogaban como artesanía. Sí. Exactamente, y no artesanía con respeto, sino, por ejemplo, algo frívolo, algo superficial, algo que era decorativo, o sea, como que distinto a la pintura o a la escultura. Lo mismo pasó en la literatura, cuando a las mujeres le permitieron escribir, digamos, y la pudieron reconocer como escritora, y que los hombres la dejaron entrar en el ámbito ¿qué le dieron? Los géneros que ellos consideraban menores. O sea, podía escribir diario íntimo, podría escribir crónica de viajes. ¿Y qué podía escribir? La literatura infantil. ¿Por qué? Porque como le pusieron ese adjetivo y el niño no tenía el concepto de infancia de ahora, entonces decía María Elena Walsh, ¿cómo era el burdel de la literatura? Le dijeron, bueno, sí, escribí para chicos. Total, bueno, ¿no es cierto? Entonces, digo, mi pregunta iba a lo siguiente. Como porque tenemos la sensación de todo lo que leemos la línea feminista, digamos, que tuvo mucho que ver con la construcción de la identidad de qué es lo femenino, ¿sí? Y con todas esas características de que se movía en el hogar, mientras se atendía el marido, mientras se criaba a los hijos, que la obligaba a la mujer a estar encerrada en una quietud, además el trabajo de la mujer, como desvalorizado, siempre informal, invisibilizado, y era importantísimo en la economía familiar, ¿sí? Vieron que, bueno, no sé, las que son de mi edad, decían, cose para afuera, ¿no? Ese adentro y afuera también hizo que después se usara para decir, bueno, ustedes se quedan acá en el hogar y los hombres salen a la esfera pública, ¿sí? Incluso es muy interesante leer, y acá les voy a recomendar otro libro hermoso, cómo cuando en el siglo XVII se incorporan lo que llamaban labores o manualidades en el sistema educativo, era para inculcar un comportamiento pasivo en las mujeres, que se quedaran quietas, ¿sí? Y así después se leyó que era innato en la mujer, que ya biológicamente venía marcada para esa quietud. Hay un libro que se llama, con signo de pregunta, de Graciela Cabal, Mujercitas. ¿Eran las de antes? ¿Lo conocen? Sí. Bueno, ahí están la señorita Porota y la señorita Alcira, sí, y todos los estereotipos que se le ocurren de educación, sí, sí, y de discriminación. Y miren lo que le decía la señorita Porota. Los angelitos solo se dejan ver por las niñas, buenas, calladitas, limpias y muy trabajadoras. Pueden charlar, caminar lentamente por el patio, jugar a rondas y a otros juegos de niña para que el angelito esté contento. Y la señorita Alcira le decía, nada tan productivo para una niña ni tan eficaz como tener ocupadas a la vez las manos y las cabezas. Por eso pasábamos horas haciendo labores, el punto vainilla, el punto cruz, la toalla para el médico, mientras escuchábamos los relatos edificantes. Imagínate si dejaban a esa niña a imaginar cosas. Claro. Me interesa esta pregunta que abriste. Sí. Me interesa esta pregunta que abriste porque también va como en la línea de lo que me interesa, ¿no? También de lo textil, lo textual. Creo que también como que pasa una cosa con las costuras cuando se institucionaliza una práctica. Porque justamente yo ahora me noto defensora de las labores, de las labores con las niñas, ¿no? De volver a aprender a coserte tus cosas, a bordar. De hecho, mantengo un espacio infantil todos los miércoles donde estamos haciendo arpillera, bueno. Pero digo, me parece que hubo un momento, y no es tan lejano, donde yo me acuerdo como en los feminismos de hace más de 10 años, que una de las canciones con las que yo me peleaba con muchas amigas, que estábamos en el mismo movimiento, que vieron que habían reemplazado el arroz con leche, que decía arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta, y ellos habían sacado todo eso y decía, me quiero casar con una compañera que sepa luchar, que sepa salir a luchar. Y yo, chicas, pero no saquen el bordado y la costura, o sea, que cosan, que borden y que luchen, ¿no? Y siento que eso en realidad
pasa, de hecho me pasó con ese libro, con el de Punto Cruz, que siento que forma parte de una línea con otros libros más, que no me acuerdo algunos nombres, puedo hacer memoria en un rato, que siento que son interesantes, que arman como una narrativa ficción, son libros y van ficcionales. enganchando un montón de datos de, bueno, en Egipto las momias se tejían con no se cosían con no sé qué, un montón de datos que están buenísimos, pero siento que en un punto estamos perdiendo como igualmente, por esto que decís ciertas modas, como que puede que se estén perdiendo ciertas cosas de lo oral. Yo que, bueno, vengo más como de la experiencia de tratar de conservar lo oral y después hacer una cosa escrita, que de hecho estoy en ese proceso hace 15 años para hacer un libro con esto que fui investigando. Me resulta a veces como, no sé, que también me lo pienso como que es un paso nuevo que se está dando en esto de esta moda, porque siento que también se utilizan información que es de internet, porque eso es o de libros, de otros libros, para reunir fragmentos que te impactan porque son maravillosos, con una narrativa que tampoco es que es tan, o sea, puede tener cierta cosa interesante, pero hasta ahí. No digo especialmente de este es uno de los que siento que no está tan así, pero hay otros derivados de este, me parece, que están como ahí, que se parecen. Esto de que y un dato impactante de tejido, un dato impactante. Pero viste que, por ejemplo, eso yo la diferencia que marcaba con los otros libros, que por ahí no es solamente el ensayo o la información que te meten, porque la amistad cuenta la historia de 3 amigas, ¿no es cierto? La novela. La amistad de ellas drama también, claro, está atravesada por el bordado. Totalmente atravesada. Bueno, además porque son mexicanas y ellas todo el tiempo estaban bordando. Esa es la diferencia que yo veo. Pero ella tiene una teoría para contestar lo que estábamos diciendo, porque a donde quería ir eso, que como que el bordado, la costura, el tejido, lo textil, es como que le dio a la mujer toda esa sumisión y esa represión, pero a la vez tienen tanta potencia que le dio también la liberación, lo colectivo, el arte. O sea, entonces, ella hace en una entrevista, Jasmina Barrera, la autora Jasmina Barrera, que ella dice que tiene mucho que ver a lo mejor con que obligatoriamente era una cuestión obligatoria como coser, bordar en un periodo. Entonces, que ahora que las mujeres están empoderadas y que saben que pueden manejar con libertad su hogar, su cuerpo, su administración, hay como una vuelta de esta nueva generación que ya es libre y volvió a todas las funciones que tenía el bordado antiguamente, porque ya no lo sienten como obligatorio. Dice, le voy a leer para ser más clara porque lo dice muchísimo acá, otra autora. Vos dijiste elección y yo estaba pensando el sentido o la transformación de que es por elección. Exactamente. Y si lo repensamos ahora, lo resignificamos. Miren, ella lo dice divino, Tania Augusto, esta es otra, que ya la nombré. Dice, gesto viene del latín gestus, que significa llevar consigo. Llevamos con nosotros, a veces a cuestas, la forma en la que nos enseñaron a amar o lo que reprimimos. Hace años las mujeres también llevaban consigo el costurero como un peso de la idealización femenina, o sea, ser una mujer, una madre virtuosa, una esposa virtuosa en el siglo XIX requería todos los valores o las cualidades que requería el textil, tener paciencia, bueno, todo lo que dijimos. Entonces vuelvo. Hace años las mujeres también llevaban consigo el costurero como un peso de la idealización femenina. Ahora deshacemos parte de esa historia para construir un nuevo significado. Bordamos, cosemos, tejemos porque nos gusta, porque nos acercamos al mundo, a ciertas personas, porque también con él podemos protestar y acompañar. Bueno, es largo la entrevista, pero digo, yo como que hubo una época como de revelación, de ese cambio que vos decís, no se case para abordar, y ahora como una nueva lectura y un nuevo, bueno. No sé, decir que una vez hablando con unas compañeras que son de la zona de Kurdistán y que están con los pañuelos, también hay un movimiento que están tratando de reivindicar el pañuelo mismo, porque el pañuelo al principio no era eso, institucionalizado. Ahora lo vemos como que todas obligatoriamente te tapas, pero tal vez cuando vuelva a ser libre te den ganas de ponerte un pañuelo que te resguarde
resguarda del viento. Como que hay diferencia entre cuando es impuesto y cuando es elegido, tal cual. Lo digo para dar un ejemplo más, tiene que ver con lo textil, ¿no? De lo que te abriga también. Pero cuando es algo que te está cerrando porque no te dejan otra opción, deja de ser un cobijo para ser una cosa que, bueno, es impuesta y te tapa. Bueno, hay muchísimo más para decir. El corpus yo lo dejo acá escrito y también se lo puedo mandar por WhatsApp. Todas las novelas, hay algunos que no están. Yo elegí a Aysol para trabajar. ¿Por qué? Porque tomé 3 conceptos. Una, la escritura femenina como la que rompe las convenciones lingüísticas, ¿sí? Busca un nuevo lenguaje. Y si hay una escritora, Carolina me dice, es literatura infantil, y yo, bueno, para mí ese adjetivo al lado de lo importante, todo es literatura y es para todos, incluso para los niños. Todos los adultos encontramos muchísima belleza e información y significado. Bueno, y Sol, ¿alguien le leyó eso? A ver, contá qué leíste. Bueno, el globo, Bueno, secreto por ejemplo, de familia. una madre tan gritona que el hijo decía que se pone roja cuando grita y le grita todo el tiempo y se infla, entonces el chico piensa, ¿por qué no se hace un globo? Y la madre se hace un globo. El secreto de familia. Nos enteramos que todos cuando nos levantamos a la mañana y no nos peinamos y todos pertenecemos al reino animal. El secreto de familia es que algunos somos osos, otros leones, otros puercoespines. ¿Qué otra cosa leíste? De ella, bueno, este también lo leí, es hermoso. Petit el monstruo, Petit el monstruo, lo sí. clasifican tanto y le ponen tantas etiquetas en la escuela, en la sociedad, que él no sabe si es un monstruo o un chico. Vida del perro, no sabe si es un perro o un humano, porque mira el perro cómo vive y vive él y dice cuál es el humano, cuál es. Son todos personajes transgresores. Bueno, yo no lo voy a leer, además a Carolina no me anima. Perdón, pero la característica de ella es que hace libro-álbum. Como que trabaja mucho la imagen y a veces no hay texto, pero la imagen habla por el texto, es como que hay un constante diálogo entre el texto y la imagen. Es una escritora, menos mal que me hiciste acordar, porque es una de lo que nosotros le llamamos integral. ¿Sí? Y es especialista en libro. Este también es libro-álbum. Sí, ahí. Sí, ahí. Bueno, yo solamente voy a mostrar 2 o 3 imágenes y les voy a contar 2 o 3 cositas para que ustedes después se vayan al libro, porque el libro, como dice ella, no solamente lo van a leer con los ojos, lo van a leer con el tacto, es bellísimo y tiene una sorpresa que no les voy a decir al final, pero cuando lo lean se van a acordar de esto. ¿Sí? Había una vez y una vez había. ¿Sí? Bueno. ¿Qué había? Había una vez un pueblo, ¿se ve? Sí. Con casitas triangulares. ¿Las ven? ¿Me permitís? Ahí está. Árboles frutales. En este pueblo de casitas triangulares y árboles frutales había muchas flores. Y un río en el medio. ¿Sí? Pero como hay un va y ven, había una vez, pero también una vez había. Y justo detrás de este pueblo había un mundo distinto, raro. Un mundo de hilos colgantes, ¿los ven? Un mundo de nudos y animales raros, extraños. Se dicen muchas cosas sobre este mundo, del mundo de atrás. Ese es el espacio, pero tiene que haber un conflicto en un cuento. ¿Se acuerdan que hablamos de estructura narrativa? Bueno, acá
la niña tiene un conflicto, que es que pierde las cosas. Pierde la llave, ya perdió 3 veces la llave, bufanda, guante, lápiz de colores, el paraguas. Y la madre, acá miren como la madre la está recriminando, la está retando. Porque estamos... Sí. La está retando y le dice, las cosas son caras, las tenés que cuidar. Vos perdés las cosas porque no prestás atención. Y bueno, está muy enojada la madre. Pero la protagonista piensa que ella no es la culpable. Tiene una teoría ella para decirlo. Que ella no tiene la culpa de por qué pierde las cosas. ¿Le interesa conocer la teoría? Sí, ¿Qué claro. le dice a la madre? Le dice, yo pienso que en nuestro mundo, con el tiempo, deben haberse hecho algunos agujeros. ¿Viste como cuando se descose un bolsillo? Y por esos agujeros, ¿me entendés, mami? Por esos agujeros se me caen las cosas del otro lado y se pierden. Wow. La madre no está muy convencida. Y encima, fíjense lo que dice la madre. Es por tu abuela, esas historias que te cuenta. Porque parece que la abuela, acá hay otro conflicto. ¿Es la La suegra abuela- o es la madre? Es la madre. Es Hay la una madre. línea de 3 mujeres y parece que la abuela le contaba de ese mundo de atrás. Observation. Bueno, así es como la niña decide que ella va a buscar una solución para esos agujeros. Entonces, carga un mapa, la aguja grande, un hilo resistente y las tijeras. ¿Sí? Y dice, yo voy a ir a surcir todos los agujeros que encuentre para que las cosas no se vayan del otro lado. Bueno, acá les muestro solamente uno. El primer agujero que encuentra es a la entrada del bosque. Ese es el primer agujero que encuentra y ella lo surce. Y también se encuentra otros. Bueno, acá está surcido. Ujú. Sí. ¿Sí? ¿Y se acuerdan de la imagen inicial? Sí. Bueno, acá también había encontrado un agujero ahí al lado de los árboles frutales y también La los... surción. Bueno, no les cuento nada más porque esto le trae inconvenientes, muchos inconvenientes, pero también le trae Soluciones. nuevas cosas, nuevas miradas, nuevos descubrimientos y ustedes van a tener que descubrir si leen el libro. Ah, entrega. Pero nosotros, como es un libro que toca temas, muchos temas, pero una cosa de la que me pareció interesante es esto del lado de acá y del lado de allá, del lado del frente, del lado de atrás, del lado del derecho, del lado del revés. Y yo le decía que la escritura femenina rompía las convenciones y buscaba nuevos lenguajes. Hay otra crítica, Tamara Kamen-Sainz, que ella murió en la pandemia, esta escritora tiene poesía hecha sobre el tema de lo textil. Decía que las mujeres tomamos el lenguaje y la cosmovisión por el lado del dobladillo, decía, por el lado del reverso, ¿sí? Y después leyendo, acá pensé que también podría ser por el lado del borde, porque acá dice que la etimología del verbo bordado y bordar vienen del francés bord, que significa lado de la nave, y de ahí se relaciona con la palabra borde, porque el bordado se usaba para decorar el borde de la tela. ¿Sí? Y habla de una frase que aparece en un libro del siglo X y que dice que se traduce la frase: el lugar de una mujer está junto a su bordado. Pero ella dice que podría ser la traducción
más libre y decir que el lado de una mujer está junto al abismo. Entonces, lo que se me ocurrió que podríamos hacer. Claro, ya veré muchas cosas. Yo les traje unos bordados acá. ¿Sí? Y para que trabajemos el lado de adelante y el lado de atrás. ¿Sí? Porque el tema de los agujeros y de los vacíos, si necesitamos esos vacíos, esos agujeros, si hay que remendarlos, hay que surcirlos, ¿qué pasaría? Piensen en el diálogo, por ejemplo. Si no tenemos vacíos, no estarían los turnos de la conversación y no se podría dar el diálogo, sería un monólogo. ¿No? Lo bordado, lo cerrado, lo abierto, a veces necesitamos vacío y agujeros para ver más, ¿sí? Lo que nos imaginamos. Bueno, se puede hacer de forma colectiva, de forma individual, pueden elegir los bordados. Bueno, yo voy poniendo así, distinto acá en el tejido, por si les gusta hacerlo con el tejido. Poniendo así. Acá tenés. Bueno. Y acá hay un montón de bordadoras. Porque un montón de alumnos. Y en el bordado, cuando nosotros nos ponemos a bordar, ahí el vacío, o vaciamos, digamos así, todo lo Había una vez, una vez los había. sentimientos, digamos, quedan plasmados. Claro, eso es lo que hablábamos Sí, antes, que sí, sí. vamos volcando todas las Una forma de sensaciones. vaciarse. Bueno, el primer ejercicio que yo pensé es que qué podrían contarme ustedes o qué podrían imaginarse, porque yo creo que también uno de los temas del cuento es la imaginación. ¿Qué podrían contar? ¿Qué se podrían imaginar? ¿Qué ven del lado de adelante, del lado del derecho y del lado de atrás? Esa sería la primera consigna, digamos, que alguien me quiera contar o que armen una historia o que opinen o digan qué sienten con ese lado de adelante y del lado de atrás. Acá hay otros, por si el que les tocó no les sugiere. Yo tengo. Algo Tengo pensado ya. ¿Ya inventaste? Bueno. O algo me dijo, no sé. Sí, sí, bueno. empezar. ¿Empiezo? Sí. Bueno, Mostralo primero, por favor. Vení voy a acá, mostrar. vení acá. Dale. Calmas. Uy, ¿quieres sentar? Yo lo voy a mostrar. Es una flor. ¿Sí? Está muy lindo, trabajado. Y acá yo me sentía tan plena y tan feliz que trataba de hacerlo todo perfecto. Buscarle los colores que tenía que ir esta flor, según me dijeron cuando era chica, qué colores tenían que tener las flores. Entonces le puse colores alegres porque yo quería mostrar que estaba contenta, mostrar, pero por dentro no lo estaba. Porque por dentro me sentía muy nerviosa, muy atada y con muchas creencias que no eran mías. Pero bueno, la gente quería ver esto, quería ver mi lado lindo, mi lado positivo y sentirme alegre, que yo era una mujer perfecta, una mujer que tenía que hacer todo correcto y que a mis hijos los tenía que educar como tenía que ser y mi marido tenerlo contento y feliz. ¿Sí? Pero yo en realidad quería mostrar esto, pero no quería mostrar esto otro, porque la sociedad no quiere ver esto, quiere ver esto. Eso veo yo. Muy bien. Dice que yo no se lo leí cuando mostré el lado de adelante, cuando le dije lo de las casitas triangulares, exactamente lo que dijiste vos. Todo está en su lugar, luce ordenado y precioso.
cuando presenta este pueblo. Dice, se parece a los bordados que hace mi abuela. ¿Ah? Perfecto. ¿Quién quiere contar algo más de lo que vio, sintió? Venía adelante así, ven. Bueno, yo vi esta flor también, divina perfecta, y pensé que a veces para llegar a ciertos puntos que yo quiero llegar del camino, como el camino de esta expresión, decimos flor, pero puede ser otra cosa, no simplemente flor, cada uno le va a dar el significado que le representa, y para llegar a ese punto parece tan perfecto, puedo tomar caminos que no son tan perfectos y que no me interesa. Yo si quiero llegar a un punto, voy y lo hago. Ese es mi temperamento en la vida, ¿no? Entonces no me preocupo mucho por si quiero quedar tan perfecta de adelante. La verdad que eso no me interesa. Y tampoco me interesa qué caminos tengo que tomar. Tomo los caminos que me permiten llegar a lo que yo quiero expresar, que capaz que quiero expresar esto para que le agrade al otro o lo vea al otro o que interprete lo que quiere interpretar. Pero de la parte de atrás uso otros sistemas que no son tan prolijos. Hoy hablábamos en el cierre del taller que diste, ¿te acordás que hablábamos de la frustración, de los caminos, de cómo se puede llegar al conocimiento, si con la práctica o con el cerebro? Claro, yo decía que era empírica, sí, soy empírica, por esto mismo. Eso. Que, viste, no, eso de analizar, porque decían mis profesores fueron matemáticos, mis profesoras de tejido, de telar, entonces veían un tejido y decían, dos para arriba, dos para abajo, esto va así, esto va allá, y lo podían plasmar en un papel, una genial, bochas totales. Se jubilaron y quedé yo en un lugar con 4 materias, que soy empírica, yo miro, lo voy a analizar, voy a mirar, y no sé si voy a seguir los pasos que siguió esto que hizo. Para llegar a esto a lo mejor tome otros pasos, pero voy y lo hago. Ay, qué feo, bueno, lo dijo, y empiezo de nuevo, y voy y lo dijo, y hasta que me guste cómo me quedó a mí. Y tomé otros caminos, pero fueron prácticos. ¿Viste? No tan pensado. A veces no es tan bueno, pero soy así. Pero hablamos de los caminos, cómo íbamos a llegar a la red arqueológica. Y además, bueno, por los distintos estados de ánimo que íbamos pasando en esos distintos caminos, porque hablábamos de la frustración, de después de la felicidad, del esfuerzo, bueno, son aplausos Cuento un poquito que se parece bastante a lo que vos decías, lo que se me ocurrió. Es un dibujo muy simple y por simple también bonito, ¿no? Al derecho y al revés esconde otros poquitos que no son tan perfectos. Y esta cosa, mi mamá era modista y había ido al Colegio Profesional de San Fernando, que lo menciono porque por ahí alguna lo conoce. Y bueno, hacía vestido de novia y todo, bueno, todo hermoso. Y yo o sea, la miraba, me encantaba lo que hacía y le pedía hacerme esto o lo otro, pero yo no sé cosas. Y me acuerdo consignas que ella, cuando me quería enseñar y yo buscaba otras cosas, era que de atrás te tenía que quedar tan perfecto como de adelante y tan prolijo, y bueno, estas cosas que van quedando y que uno va después construyendo de otro modo. Y cada vez que vengo a los encuentros la tengo muy presente a mi vieja desde otro lado, porque en aquel entonces era tenés que hacerlo así. Y cuando vengo acá lo disfruto, entonces no es el tenés que. Y bueno, nada, un poco esto este dibujo me hizo acordar a esto de mi mamá. Y me hizo pensar, a mí me gustan mucho, no sé por qué, las estrellas. Y después, en algún momento que me lo puse a pensar, mi apellido es Morgenstern. En alemán quiere decir estrella de la mañana. Lo digo porque así se hace más lindo, más no tan duro.
Y nada, ¿esta es una flor o es una estrella o es un cometa? Y después lo daba vuelta y digo, la cola del cometa, y después por acá es un camino, ¿no? Y como que de un lado y del otro muestra otras cosas, y pensando en lo que vos decías, cada uno interpreta, ¿no? Y bueno, eso, y gracias. Si quieren, yo también puedo contar. Una cosita, del Andrueto, con otra escritora cordobesa, Silvia Varey, fíjate que se llama Mujeres, Arte y Oficio, porque las escuelas Era como oficio, y y hoy digo, en este espacio es el arte, pensando en esto también que la bajada de línea, que era artesanía, y yo las cosas que vi de mi vieja, o las que, alguna foto, que cosas que no vi, digamos que era arte, y no sé si ella misma lo valoraba desde ese lugar, sino como un oficio, como que era una forma de organizarse, como una forma de responder a una cultura y a una imposición del machismo, del capitalismo y todos los ismos complicados que nos atraviesan, y que tenía que ser todo significativo el trabajo, porque la que tenía mamá modista, digamos, que era muy importante. Me decía, yo me compraba, me decía el otro día una amiga que tiene 75, me dice, todos los vestidos que pude comprarme era gracias al ingreso de mi mamá. Claro, que cosía para afuera, pero siempre desvalorizado. Bueno, una historia para tener en cuenta, otra cosa que podemos leer sobre las arpilleras chilenas, cómo llegan a ser, la artesanía llega a ser arte, y cómo la lucha, bueno, le llaman activismos ahora, ¿sí? A ese tipo de que logra, bueno, perdón. No, yo ¿Te por ella escuchamos? ya estaba. No. Nadie contá tu bordada. Y algo de la escuela donde enseñaban arte y confección. Bueno, yo tengo acá 2 bordados, y cuando veo y palpo es gordo, igual. Lo hizo un colérico, se lleva el mundo por delante, y así es al revés. Bien. Y este es delicado. Me parece que también lo hizo melancólico, un poco de miedo a ver dónde pincho para que me salga prolito. Y del revés se permitió saltar de una punta a la otra, como muy atrevido. Súper atrevido. Nada que ver con esto, que no le importó nada. ¡Ay, qué divino! Claro, tenés unas narradoras acá que te van a desplazar, entre las historias que cuentan y esas cosas que no pueden. Como el mío. Bueno, no. ¿Pasa? Bueno. Encima soy bordadora. Bueno, a ver, ella nos va a hacer la crítica ahora, la visión crítica. No. Me ha tocado muy de cerca esto del revés perfecto, porque... Encima. ¿Vio? No es casualidad. Bueno, pero antes que esto voy a hacer esa confesión. Mi tema con el revés perfecto, pero tiene que ver, no tiene que ver con esta concepción de que el revés se tiene que ver maravilloso, sino que tiene que ver con que si yo quiero que se vea maravilloso el derecho, el revés tiene que estar bien, porque si no está bien se nota en el derecho. Entonces, si vos querés mostrar que está bien, todo tiene que estar bien. Si vos te permitís que esté mal en el revés, y que esté mal en el derecho también. ¿Sí? Esa es lo que yo traslado, y por más de que ellas dicen, porque acá hay unas cuantas que bordan conmigo desde hace muchos años, por más de que ellas dicen, no, al revés tiene que estar bien porque Elba dice que tiene que estar bien, pero no dice que tiene que estar bien por esta locura de que tiene que estar bien, sino porque si no está bien, en el derecho se nota. Entonces, ¿qué estamos queriendo hacer? O lo hacemos bien, que queda grabado todo. Bien. Y con respecto a esta flor que llegó a mis manos, no debe haber estado hecha
en un mismo instante, porque hay tensiones diferentes. La mano. Entonces, no se debe haber hecho en el mismo momento, porque no estamos igual en todos los momentos. Y yo cada vez que miro alguna de las obras que en otros tiempos hacía más que ahora, bueno, cada puntada es un pedazo de mi historia. Claro. Y en esa historia hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos. Y lo que sí noté en este revés, que está muy bien, pero lo que más noté es que le dio estructura al derecho. No es un revés que va por cualquier lado, no, le dio la fortaleza para que esta flor esté así de sostenida. Así que es. Genial. Gracias. Yo voy con este porque tiene creo que vínculo con lo que contaste. Bueno, a mí me tocó este y al principio también pensé lo mismo, aunque yo en realidad soy una bordadora que juego con los errores a propósito a veces en que se noten. Y que está bueno. Entonces el detrás es verdad que no me causa tanto conflicto, aunque sí que me dijeron que el punto cruz tiene que quedar las rayitas así para que sea verdadero. Entonces primero miré y dije, como que me vino lo de juzgar de que no debe, miren adelante y miren atrás, es casi igual. Entonces me vino primero como las preguntas más juzgonas, no sé si es la palabra, como bueno, no, tiene mucha cantidad. Y después pensaba en ciertos huipiles que vi como de Chiapas, que una vez les pregunté por qué lo das vuelta y no se ve nada, y que me dijeron que también era para ahorrar hilo. Entonces me quedé pensando, ¿no? Como en el material, cuánto uno usa. Pero después, cuando me saqué esas preguntas, me vino algo que me encanta, me parece lo que, no sé, es que esta telita que está al costado, justo no es durita como estas, ¿no? Es muy blanda. Entonces justo dije, necesito tener el sostén de adentro y de afuera para sostenerlo del medio. Y no sé, siento esta sensación, esta idea, esta imaginación de que esta telita también somos, que no somos solamente el bordado, ¿no? Y que esto es lo que está como en el centro y cuando podemos estar un poquito más, ni siquiera es eje la palabra, no es no sé qué palabra, claro, como que el atrás y el adelante sostiene esto, y como si en realidad fuéramos esto, como si esto fuese como, no sé, un alma, ¿no? Como lo que está más livianito, y el bordado fuese el sostén de eso, que si no, no se agarraría en el medio de algo. Y tal vez puede ser además lo que está en el medio. Entonces de repente me encanta. Claro, porque después se le ve, es como muy así. Entonces no podía hacer de otra forma. Quien lo hizo, sí o sí lo tuvo que llenar de material, porque si no, se desvanecía. Y digo, bueno, qué lindo también pensarnos en esto. Y encima cuando la estaba sosteniendo hace un rato se sale una, y digo, la voy a enganchar. Y digo, capaz que hay que dejarla ahí como las cosas de la gente. Obvio. ¿Quién quiere contar? No quiero obligarla. Yo comparto porque, bueno, vengo de una reciente mudanza y veía acá nudos, ¿no? Y digo, todos esos nudos que a veces que uno está cruzado que se van generando. De hecho, ahora me pasaba en la charla que me iba agarrando el cuello porque estoy como con una tensión acá que como una semana después estoy empezando como a dejarla salir. Y digo, ¿no? Es dejar salir todo eso que estuvo cruzado y que generó todos esos nudos. No, muy bien, hermoso. Como leíste el libro, vos que ya lo conocías, ¿qué experiencia tuviste con el libro de Isor? Y me atrapó esto de encontrar el diálogo entre justamente lo textil y... Ella define, a partir de este libro, cuando le preguntan qué es el bordado, le dice que es un diálogo. Un diálogo cultural, llama ella, porque la habían invitado a Palestina y porque su obra es editada en distintos lados del mundo, la traducción, y después que ella fue a ese encuentro en Palestina, y cuando estuvo en Palestina, por ese encuentro de lectura y escritura, la invitaron a ver un museo, y justamente en el museo había bordados palestinos y que a ella le llamaron muchísimo la atención,
y le habían contado que las prendas tienen mucho trabajo y que llevan muchos años, entonces que se pasan las prendas de uso diario de generación en generación, la van sumergiendo, bueno, y quedó ahí. Y después la llaman de ese museo que ella había ido a visitar y le dicen que haga un cuento. Y entonces ella dice, no, primero porque por lo que vos dijiste, soy una autora integral y se considera más dibujante que escritora. Dice, si yo no tengo imágenes, no voy a poder escribir. Pero vos viste las imágenes, sí, pero yo no soy de la cultura. No, pero nosotros queremos que vos trabajes con libertad, que lleves el bordado palestino y lo que vos sentís a cualquier lugar, porque lo que nos interesa es eso. Ella no quería aceptar el trabajo. Y después hizo el libro, pero no se los voy a contar, porque cuando lean el final se van a dar cuenta cómo ella decide escribir el libro, porque encuentra una inspiración. Pero ¿Cómo se llama el libro? se llama La Postura. Ah, ese es. Sí. También en la entrevista dice que hizo el hilo de 3 generaciones mujeres, por eso que le habían contado que se pasaban el vestido. Entonces, y me encantó como lo dijo, porque dice que había un hilo que unía 3 generaciones en el cuento, y que las 2 puntas del hilo, porque la del medio estaba ocupada trabajando, eran las que más podían imaginar y las que más podían salir a hacer estas aventuras como querer subir el agujero, porque una recién llegaba al mundo y lo estaban mirando con sorpresa, la niña y la anciana, porque ya tenía la sabiduría de lo vivido. Por eso tomó los 2, me pareció hermoso, y habló de ese diálogo de las 3 generaciones. Qué hermoso. ¿Alguien más quiere? Cuánta riqueza. Bueno, la otra pregunta, pero ya estamos fuera de hora, pero para dejarla, podría ser si habría que hacerle agujeros. Habría que hacer. Algún agujero, algún vacío en eso que ustedes recibieron. Si agarrarían la tijera y le harían algún agujero, cortarían algunos hilos para darle más aire. Una ventanita, sí. Yo hoy estuve haciendo ñandutí y no tenía la menor idea y decía que difícil, y siempre en los encuentros veía y decía, oh, qué difícil, qué sé yo. Y hoy me fascinó y me digo, es para hacer un montón de cosas. Y es agujeros también. Y cuando vos hablabas de esta trama suavecita, digo, y en el ñandutí hay que sacarla la tela, claro, porque yo no tenía idea, ¿no? Claro. Porque veía la pieza terminada. Con vacíos. Y los vacíos que le dan como sentido a los rellenos, digamos. Y no sabía esto de que justamente la pieza que era una mariposa, queda suspendida sin tela de soporte. Claro. Pero no se puede hacer sin soporte. Pero no se puede, exactamente. Me quitaste el final, pero ahí. Poliarte. Por ahí, sí. Y qué importante haber contado con ese soporte para lograr la figura en este caso que era. Y nada, hace falta. Personalmente, lo que me fascina del ñandutí es que el origen del ñandutí es el Tenerife, el Tenerife de las Islas Canarias. En realidad es el ñandutí perfecto. O sea, en Canarias se hace el plano y después la arañita trama, y entonces cuando sacás el soporte y te queda en la mano tu bordado Tenerife, es perfecto, porque tejiste sobre un plano que lo pensó. El ñandutí se hace de la misma manera, pero sin ningún plano. Es pura creatividad de la arañita. Hablábamos de esto. Entonces a mí el ñandutí me parece mucho más soñado que el Tenerife. Un comentario vinculado a esto,
que una de las compañeras que estaba en el grupo dice, yo soy profe de matemática y necesito saber o sea, pensando... Necesitaba hacer Tenerife. Y Leónidas decía, yo no lo hago así, soy intuitiva, no lo cuento, y yo en ese momento digo, es que por ahí te sale solo, lo incorporas tanto que te sale solo esa medida para que, y no lo estás midiendo. Lo transforma como en un ritmo, que puede ser la pim pum pam. Un ritmo de cositas. Que lo vas como moviendo, lo vas incorporando. Yo doy en mi materia, una de mis materias, y lo que hace Tenerife es cada pieza perfecta y después se cose. Cada pieza, puedes hacer un manto, una mantilla, pero cosida. En Itagua, a las señoras paraguayas, por eso no van a decir que neandertinas del Paraguay, hace, porque no tienen los medios, no tiene el soporte, el bastidorcito donde hacen, viste eso, no tiene las telas. Entonces organiza, engancha cada parte del trabajo. El Simiñanduti es hilo continuo y enganche. Así que te podés tener toda la pieza gigante, toda enganchada, por eso tenés que aprenderlo a enganche. Sacás la tela y te quedó el encaje completo. Y eso se hizo en Itagua y alrededores. Por eso está tan arraigado. Y se quedan con la parte del radiado, con la estructura, pero interpretan su alrededor, o sea, en sus imágenes. Y no es un bordado, es como un entretejido. Claro. Un entretejido. Es una trama. Lo de Itagua es maravilloso, mira que se lo ocurrió enganchar todo, ¿viste? Después sacó la tela y ya me quedó. Seguro, sí, es hermosísimo. Es maravilloso. De la misma, perdón, porque de la misma manera trabajamos en bordando simplemente, no haciendo un ñandutí, cuando hacemos bordado aéreo sobre una tela hidrosoluble. Bordamos un diseño el que querramos, pero con puntadas que queden absolutamente entrelazadas unas con otras, porque al terminar metemos la tela en agua, la tela desaparece y si no está entrelazado el bordado se abriría todo. Entonces ahí nos queda como un ñandutí. ¿Y no se hace en papel también a veces el soporte? ¿Yo habré visto o no? No, es hidrosoluble. Es más hidrosoluble. Sí, para que te quede así. Sí, exacto, claro. Bueno. Colorín colorado, el cuento se ha terminado. Voy a Empieza con las tejedoras ahí. antes de cerrar voy a grabarlos. Qué hermoso. Bueno, yo quiero agradecer en nombre del encuentro, que fue maravilloso, muy agradecido. Perdón, no. Ahí está, le saco foto nomás. Ahí está. Porque siempre tuve muy para Filmaste todo. Sí, lo veo muy ¿Y valioso. dónde lo podemos ver a eso? En el grupo de encuentros de arte textil. Estoy leyendo demasiado. Al revés. Pero vengo del mundo del tejido y el bordado y ahora estoy enganchada con la Perdón. Sí, agárralo. Llévalo. No, ya está, para que quede en el video. Hermoso. Yo Yo quiero sacarme una foto con vos.